Debes estar comprometido como padre a la crianza a largo plazo, porque el cambio es un proceso y no un evento. La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. ¿Has intentado practicar la crianza bíblica y sientes que no funciona? ¿Utilizas la disciplina y amonestación del Señor, pero no ves resultados? En este capítulo 6, titulado Proceso, Paul Tripp nos ayuda a entender por qué a veces nos sentimos así y nos brinda una perspectiva extremadamente provechosa para la crianza que se centra en el Evangelio. El principio que se enseña en este capítulo que escuchaste al comienzo de este episodio es: debes estar comprometido como padre a la crianza a largo plazo, porque el cambio es un proceso y no un evento. Nuestra tendencia es tratar los momentos de la crianza como eventos por separado en lugar de un proceso que dura toda la vida de una persona. Tripp utiliza a nuestro Padre Celestial y su trato con nosotros en el Evangelio como un modelo de esto que debemos imitar. Dios nos acepta incondicionalmente en su familia por la obra que Jesús hizo a nuestro favor en un evento que llamamos salvación. Pero, ¿cómo nos transforma para que nuestras actitudes y acciones reflejen quiénes somos en Cristo? Progresivamente. Esta palabra es sumamente importante en nuestro crecimiento cristiano y también en la crianza de nuestros hijos. Las expectativas que los padres tenemos de nuestros hijos serán mucho más realistas cuando comprendemos el proceso que Dios está obrando en nosotros y en ellos. Nosotros como padres, y nuestros hijos también, sufrimos de una condición de ceguera espiritual que no nos permite vernos a nosotros mismos acertadamente. Nuestros hijos no entienden su verdadera necesidad y no aceptan su verdadera condición. Nosotros tampoco lo hacemos de manera natural. Dios está obrando en nosotros para abrir nuestros ojos espirituales y lo podemos hacer junto a nuestros hijos. Este proceso es como una conversación muy larga o como un proyecto que no tiene una fecha límite para terminar. Somos personas incompletas participando en el proceso de instruir y guiar a otras personas incompletas hacia una meta que solo Dios puede completar en todos nosotros. Dios nunca planeó que tú criaras a tu hijo en cierta cantidad de pasos y listo, proyecto terminado. Él no lo hizo con sus discípulos. Les dejó al Espíritu Santo para continuar la obra. Esta perspectiva de estar participando en una conversación sin fin o en un proyecto a largo plazo nos ayuda a ver los momentos de necesidad y pecado con nuestros hijos como oportunidades en lugar de estorbos. Dios está permitiendo que yo conozca mejor el corazón de mi hijo para así guiarle mejor a un conocimiento propio acertado. Así, él entenderá un poquito mejor hoy su necesidad y quién es Dios. Y así seguimos, día tras día, año tras año en la crianza. Para poder ser padres que vivimos así en este proceso, es esencial que el Espíritu Santo esté produciendo en nosotros el carácter que imita a Dios. Necesitamos el fruto del Espíritu para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios, participando en el proyecto que es la crianza de nuestros hijos. O sea, Dios en su gracia está construyendo el proyecto que somos nosotros, mientras nosotros participamos, por su gracia, en el mismo proceso en la vida de nuestros hijos. ¡Qué gran bendición!
Me encanta la perspectiva revolucionaria que el autor nos brinda en este capítulo y me encanta que puedo hablar del tema con una invitada especial. Es la primera vez que ella nos acompaña aquí en Crianza Reverente y espero que sea la primera de muchas. Eileen Michelén de Merck es esposa, es mamá de 3 hijos y sí es hija de una persona que sí nos ha acompañado en un tiempo pasado, nuestro hermano pastor Sugel Michelén. Eileen, si tuviéramos mucho tiempo te pediría contarnos anécdotas de tu niñez, pero pues tendremos que guardar eso para otra ocasión. Bienvenida, Eileen, gracias por estar aquí. Ay, un placer. Gracias de verdad por invitarme. ¿Puedes empezar contándonos un poquito acerca de ti, de tu familia, quizás las edades de tus hijos, dónde vives, todo eso? Claro que sí. Mi nombre es Aileen, como tú dijiste. Yo soy dominicana de nacimiento, nací en la República Dominicana y viví allá casi toda mi vida. Bueno, hasta hace 10 años. Yo me casé cuando tenía 28 años con mi esposo, que es americano. Y viví en Estados Unidos por 5 años después de mi boda y después nos mudamos al Medio Oriente y hemos vivido en 2 países diferentes en esos 2 años, en los Emiratos y en Jordania. Nosotros tenemos 3 niños, como tú dijiste. Nuestra hija mayor se llama Maya, ella tiene 8, Zoe tiene 6 y Wesley tiene 3 años acabados de cumplir. Eh, Sí, nosotros estamos aquí haciendo de todo un poco. Por un lado, estamos dedicándonos a aprender árabe. Mi esposo está trabajando para la organización que se llama Simeon Trust, que entrena a líderes a estudiar las escrituras. Entonces, él se está equipando para poder cada vez más hacer esa labor en árabe. Amén. Oh, Em, wow. y Qué entonces, gran reto. sí, él acaba de empezar un programa súper intenso este cuatrimestre, pero tenemos como la expectativa de que realmente va a tener buenos dividendos para el reino, para las iglesias aquí. Es pequeña el porcentaje, que menos de 1%, pero hay una representación evangélica de iglesias que el gobierno Amén. reconoce. Entonces, nada, Wow. eh, aquí estamos. Ya en la semana que viene o en 2 semanas cumplimos ya 2 años viviendo en Jordania. Mm, Entonces, yo de mi parte, nada, estoy haciendo homeschooling por primera vez este año. Eh, y como muchísimos. sí, como todo el mundo. Y nosotros Sí, lo habíamos decidido antes de de todo lo del COVID. COVID. Sí, fue por otras razones, pero nada, el Señor nos llevó aquí y yo los últimos 2 años había estado dedicando bastante de mi tiempo a estudiar árabe y ahora voy a continuar, pero menos porque obviamente con el homeschooling eso es Sí. mucho. Y ya aprendiste a regañar a tus hijos en árabe. Si tú supieras, más o menos, no, no muy bien todavía. Y tus Yo, hijos también están aprendiendo, me imagino. sí, sí, esa es realmente la razón principal por la cual nosotros estamos haciendo homeschooling, porque necesitábamos como la flexibilidad del homeschooling para que mis hijas mayores Mm, pudieran estudiar todos los días. Había algo que la escuela no les podía suplir sí. en cuanto al árabe. Entonces ella estaba en una escuela que era mitad de inglés, mitad es árabe, pero es largo de explicar, pero el árabe que se enseña en las escuelas es el árabe clásico, no el árabe hablado. Entonces ellas estaban aprendiendo el árabe Oh, clásico, pero no estaban aprendiendo a hacer amigos. Entonces wow. es frustrante para ellas ir a la Increíble. iglesia, no poder hablar, no entender lo que está pasando. Sí. Entonces, nada, estamos Wow. aquí en ese proceso. Wow, qué gran reto. Creo que tienes un reto diferente quizás que muchas mamás, pero como quiera todos tenemos muchos retos en la crianza. Y hoy Sí. vamos a ver el capítulo que escribió el autor Paul Tripp acerca de que la crianza es un proceso. Mm. Y te quería preguntar primero, simplemente cuando tú leías este capítulo, de qué manera te identificabas con lo que el autor decía? Bueno, mira, yo leí este libro hace como 4 años y lo he estado guiando ahora y ay, yo tengo que volver a leer otra vez. Pero hace 4 años mis hijos tenían 4 años, 2 y bueno, el otro no había nacido. Y para mí yo creo que fue relativamente revolucionario pensar en esa idea de que
era un proceso, porque yo creo como que a veces uno se pone una presión de que, ay, mira, mis hijos tienen esto y esto, y como uno ve áreas que hay que trabajar y uno se preocupa de por qué ellos no han cambiado. Y fue como si yo pudiera como respirar, como, ok, yo estoy aquí para a largo plazo. Sí, Y como es como si lo pudiera como, eso mismo, puedo respirar. Obviamente yo voy a seguir siendo responsable en criar, en dirigir mis hijos al Señor, pero no como con ese estrés o esa ansiedad de que yo tengo que ser la que haga el cambio en la vida de ellos y que yo tengo que cada conversación, que a veces yo me sentía como con yo me sentía con mucha presión, como yo, ahora bueno, a veces yo me ponía a llorar como con mi hija en un momento dado, con mi hija más grande, y como que yo quería como que en cada conversación ella entendiera como, tú sabes, la gravedad de su situación, o que ella lo pudiera ver, pero era como que, señor, yo no puedo hacerlo, yo tengo que estar contenta de que como de que esto va a ser eso mismo, mini conversaciones, mini momentos y como que todo eso a largo plazo, eso va a hacer algo, el Señor lo usa. Yo diría que esa fue como para mí en ese momento de mucho ánimo. No sé si eso hace sentido, pero sí, sí. Esa idea de que sea una conversación que no tiene ujú, fin. Eso a mí me sí, ayudó mucho porque yo soy igual que tú. Es que tienes que entenderme y si no estás de acuerdo conmigo y si no cambias es porque no me entendiste y es que ya te lo dije cuántas veces. Pero verlo así de esa perspectiva como esta es una partecita, aunque sea una conversación de media hora, pero simplemente es una partecita de una conversación que dura toda la vida o de ujú, un proceso. Y sí, me identifiqué bastante con ese concepto y tienes razón, te da como espacio para respirar, ujú, porque recuerdas lo que hemos venido viendo también en el libro, que yo no soy la que voy a cambiar a mis hijos y también recuerdas que, bueno, si hoy fracasé, todavía hay mañana y siguiente día y el siguiente día y ujú. todavía, pues son muchos días que abarca la crianza y Mm. cada día simplemente es parte de un proceso. Yo no sé si esto tiene, yo he estado pensando, yo estuve entrenando a mi hijo más pequeño para ir al baño hace como Ah, 2 semanas. sí. Y yo he estado pensando en cómo eso, como un microcosmo de lo que pasa, bueno, en tantas cosas diferentes. Yo pienso en la santificación, pero aún en la crianza, porque a mí me pasó que los primeros 3 días, él casi no, él tuvo muchos accidentes. Y yo decía, Ay, ay, sí. madre, y yo me sentía con la presión porque yo al cuarto día yo empezaba de nuevo mis clases de árabe y yo decía, ay, ¿quién lo va a entrenar si él, como si yo no estoy pendiente? Y una amiga me dijo, pero no te desanimes porque cada vez que él tiene el accidente es una nueva oportunidad para que él practique hacerlo correcto. Y al cuarto día, Susi, él lo hizo perfecto, yo no lo podía creer. Y lo que ella me dijo, se me ha quedado ahí en la cabeza, porque a veces pienso que nosotros vemos los fracasos que nuestros hijos Sí. hacen a largo plazo, no solamente ese, el día que están peleando y gritan el uno al otro, y dice, pero yo Sí. le he dicho cuántas veces que no griten, pero es una nueva oportunidad para volver a practicar, para volver a hablar con ellos y algún momento va a ser clic y va a ser como mi hijo, que el cuarto día, Sí. eh, Sí, esa es una excelente ilustración de lo que hacemos en lo espiritual también. ujú, O sea, les ayudamos a ver su corazón y no lo ven y no lo entienden y no lo ven, pero lo decimos y se lo indicamos y le leemos la Biblia y un día, pues le hace clic. O sea, el Espíritu Santo abre su exacto, entendimiento. amén. Ujú, Entonces, sí, a mí me ha ayudado bastante y algo que en este capítulo que a mí me llama la atención también es cuando el autor habla de la ceguera espiritual. Bueno, nuestros ay, hijos sí, tienen ceguera espiritual y nosotros parte de nuestra tarea es ir ayudando a abrir sus ojos, ¿verdad? Y ujú, eso me ayuda. Pero luego, como él dice, yo tengo la misma ceguera espiritual. Quizás yo estoy un poco más avanzada en el proceso, ¿verdad? De ir quitándome esa ceguera.
pero yo comparto esa condición con ellos y han habido ocasiones en que he estado tratando una situación con mis hijos y de repente me doy cuenta que yo estoy equivocada. O sea, yo también estoy sufriendo y tengo que pedirles perdón. Estoy sufriendo esa ceguera, ¿no? Y cómo me ayuda también recordar, estoy en el mismo proceso. Obviamente, Dios me ha llevado mis 45 años hasta este punto, ¿no? Y ellos tienen mucho menos de tiempo, pero es el mismo proceso. Y puedo como agradecerle a Dios por cómo Él obra y puedo confiar en que ese mismo proceso lo va a seguir haciendo en mí y también en ellos. Amén. Así mismo. El autor comenta también en el capítulo, habla de criar con una mentalidad de proyecto a largo plazo. Y dice que en lugar de crecer en un sentido de necesidad y sumisión a la autoridad, muchos niños se convierten en meteorólogos emocionales. No sé si viste esa parte. Sí. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Yo quisiera que una mamá o un papá que está escuchando ahorita pueda entender si él o ella está permitiendo que eso suceda en su crianza. Bueno, me encantaría escuchar tu respuesta también a esta pregunta. Yo estaba pensando como, bueno, que a veces nosotros, yo creo que en mi crianza de mis hijos, yo creo que a veces se ve en cuando uno refuerza ciertas reglas y en cuando no. Digo, yo sé que es bueno que uno sea flexible y que uno tiene como que obviamente discernir que hay momentos que quizás cierta regla es una regla, pero no es algo necesariamente moral, sino que es algo que uno decidió. Sí. Por ejemplo, cuántas veces se va a ver televisión en la semana, por ejemplo. Pero a veces los niños saben, ellos saben como en qué momento hacer ciertas preguntas y cómo discernir, como a veces si nosotros no somos consistentes, y las reglas como que cambian mucho dependiendo del humor en que nosotros estemos. Yo pienso que esa es una manera donde ellos se han convertido entonces también como en eso mismo, en meteorólogos emocionales. Y a mí me preocupa como que a veces a veces me pasa con mis propios hijos y yo sé que aún como chiquita me llegó a pasar aún como hija, o aún con profesores que uno como que uno estaba muy pendiente como de en qué humor estaban. Y ese ejemplo que dicen mucho de que si la mamá no está contenta, pues nadie está contento en la casa. Y entonces a veces como que nosotros lo decimos de relajo, porque es verdad, pero al mismo tiempo, como bueno, pero eso es lo que debería ser, como de que nosotras seamos como tan cambiantes y que los niños tienen que estar pendientes a ver cuál es el clima de la casa hoy, como que por la gracia de Dios. Me preocupa cuando yo veo que mis hijas, sobre todo una de ellas, es muy sensible a nuestros cambios de humor y a veces yo siento que nuestra vida, sobre todo en estos últimos 2 años aquí en Jordania, ha sido como un tiempo más de sobrevivencia que como... Sí, en lugar de florecer es más como sobrevivir. Sí, hemos tenido muchísimos problemas de salud, hemos tenido, ha sido muchas dificultades. Y yo veo cómo nuestro estrés impacta a nuestros hijos. Entonces, nada, como que es algo como que mi esposo y yo tenemos que hablar constantemente. La manera que reaccionamos. ¿Estamos reaccionando así porque ellos están pecando o porque ellos ahora mismo son un inconveniente, una interrupción, no sé, me encantaría escuchar qué tú piensas acerca de eso. Yo creo que una mamá, especialmente esto les pasa a las mamás, pero también les pasa a los papás, porque pueden llegar del trabajo de mal humor, cansados, y un día llegan bien contentos porque, no sé, les dieron un bono en el trabajo o algo así. Pero creo que como las mamás vivimos, normalmente pasamos más tiempo con ellos. Tendemos a ser las que los hijos quieren aprender a detectar nuestro clima. Y lo que yo diría es, ¿por qué debe preocuparme eso? O sea, debe preocuparme eso porque yo soy la representante de Dios en mi hogar. Entonces, si mis hijos crecen pensando que su autoridad, ellos necesitan como detectar cómo deben portarse para conseguir lo que quieren de su autoridad, van a creer que así se pueden portar con Dios.
Entonces, la motivación, hablando de la motivación, para mí es, yo quiero ser consistente y sé que no puedo sin la ayuda de Dios, pero quiero serlo porque quiero que mis Ujú. hijos tengan la idea más acertada posible acerca del trato que Dios tiene hacia ellos. Obviamente mis hijos van a saber que no soy Dios, pero es increíble cuánto los niños sacan su idea de Dios de la forma en Mm, que sus padres les tratan. Y creo que por eso decimos que somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios. Y luego yo también diría que una mamá o un papá debe preguntarse si cuando va a responder a la conducta de sus hijos, en qué piensa o en quién piensa. Porque nuestra reacción natural es pensar en nosotros. Entonces, hoy ando más descansada y ando más exacto. feliz. Entonces, como Ujú, se basa en mí, cuando se empiezan a pelear, no me harto, o sea, no se me levanta la ira. Pero si estoy pensando en ujú. ellos, en el supremo bien de ellos en lugar de mí, yo no voy a dejar pasar ni la primera vez que se pelean, porque estoy preocupada por su condición espiritual. Pero si se trata de mí, entonces el día que ando de mal Ujú, humor, a la primera van a recibir su regañada y se van a ir a sus cuartos castigadas o castigados. Pero si ando de buen humor, entonces se va a pasar la primera, se va a pasar la segunda. Entonces, el hecho de que mis ujú, hijos se peleen, cuándo se deben pelear y cuándo no se deben pelear, va a depender de mi humor en lugar de qué es correcto y qué no es correcto delante de Dios. Así que yo creo que las mamás en especial tenemos que preguntarnos, tenemos que desarrollar un hábito de que nuestro trato con nuestros hijos no dependa de ujú. nosotras. Que ese filtro por el cual pasa la conducta de nuestros hijos tiene que ser qué piensa Dios, qué diría Dios acerca de esto y que no se centre en nosotros mismos. Y obviamente eso solo es posible cuando estoy caminando en el espíritu y no en la carne, porque obviamente si ando caminando Ujú, en la carne, pues sí. no voy a poder pensar en Dios primero, siempre voy a pensar en mí primero. Ujú. Algo más que el autor decía, que creo que es algo que duele, em, pero que tenemos que aceptar. Y dice que lo que se interpone, y esto que acabamos de comentar nos ayuda a entrar a este tema, lo que se interpone en el camino de una buena crianza es el carácter del padre y de la madre. O sea, que realmente nosotros mismos somos el problema en nuestra crianza, en poder ver esto como el proceso que es. Entonces, ¿cómo podemos llegar a aceptar primero esta realidad de nuestra necesidad y cómo podríamos de manera práctica dirigir nuestros esfuerzos para poder remediar ese problema? Bueno, esa es una buena pregunta. Si tú supieras que en la providencia del Señor ayer mismo, bueno, primero tú dices, pero ¿cómo podemos llegar a aceptar esta realidad? Yo creo que no tenemos que orarle al Señor que abra nuestros ojos Mm, para ver nuestro corazón, que nosotros podamos realmente como ver en qué áreas el Señor también está trabajando con nosotros y porque muchas veces el Señor nos está criando a nosotros en la medida que nosotros estamos criando a nuestros hijos. exactamente, sí. Entonces, si el Señor está permitiendo que tal o cual circunstancia esté pasando en nuestra vida, en la crianza de nuestros hijos, ¿por qué? ¿Qué es lo que el Señor está trabajando con nosotros? ¿Qué es lo que yo necesito? Que Dios está trayendo esto a mi vida. Entonces, yo creo que con la ayuda del Espíritu, que Él abra nuestros ojos para ver eso. Yo creo que hay que pedirle al Señor que nos dé la humildad para verlo. Eso que tuve, la idea del principio de que nosotros tenemos también ceguera espiritual, como pedirle al Señor, Señor, ¿en qué área mi carácter, tú necesitas todavía seguir siendo cada vez más transformado para ser como el de Cristo? Eh, pero algo que precisamente ayer yo estaba leyendo Gálatas 5, eh, nada, porque se lo estaba leyendo a mis hijas y volví a leer como, bueno, ese capítulo es tan bueno. Yo le decía a mi esposo anoche, y mamá, cuánta cosa tan increíble hay aquí. Pero era como recordando eso que dice, cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad.
benignidad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Y después en el versículo 24 dice que todos los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mm, Y yo creo que por ahí que nosotros tenemos que empezar, recordando lo que dice en Gálatas 2:20, mm, de que con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. mm, Entonces, como ese fruto del Espíritu, ese es el carácter de Cristo: amor, mm. gozo, paz, paciencia. Y Él vive en mí y a través de Amén. mí. Sí. Entonces, ahí yo le pido una oración como que nosotros, mi esposo y yo, oramos con ciertas regularidades, como Señor Jesús, vive tu vida a través de nosotros, Mm, como, porque gloria a Dios, que ya Él en su misericordia nos ha dado su carácter, Él nos ha dado su vida, Él nos ha dado su espíritu. Es decir, amén. que nosotros tenemos toda la capacidad de Cristo para vivir una vida que le honre. Ah, Ahora, pero nosotros tenemos que tener fe y creer que eso realmente es así. Eh, yo he estado pensando en ese versículo del Salmo 103 que dice que el Señor se acuerda, que Él es compasivo y se acuerda de que somos polvo. mm. Pero a veces nosotros como que tomamos eso como, bueno, el Señor sabe que yo soy polvo, así que no Ni modo. importa. Entonces yo soy un lodo aquí, como que lo que yo soy es un desastre y no importa que yo peque, porque, y como que la gente nos decimos mucho a nosotros mismos, como, Sí. date gracia a ti mismo, Ajá. como, no, Sí, pero no, espérate, que es que la gracia, el Señor nos da gracia para que seamos santos y Él sí. sabe que somos polvo y por lo que hizo fue que Él nos redimió de una manera tan completa que nos equipó con toda la naturaleza de Dios y como dice en Primera de Pedro, de que Él nos ha dado todo lo que es necesario para la vida y la piedad. Eh, entonces realmente Mm, nosotros, ¿dónde está nuestra fe? Está nuestra fe ujú, en la capacidad de Cristo y en que ese carácter del fruto del Espíritu ya es nuestro y que ahora por fe en Cristo y en su obra en nosotros, yo puedo realmente, mm, como dice Gálatas, no solamente que yo le puedo dar muerte, es que ya fue crucificado. mm. Toda esa obra de la carne ya están crucificadas, muertas. Entonces ahora yo puedo, es como la fe, parte de la obra de la fe, yo creo, es recordar eso, recordar que ya yo morí a toda esa impaciencia, a la falta de dominio propio, a mi egoísmo, a la ira que a veces me domina con mis hijos. Yo moría a todo eso. A veces a mí se me olvida y caigo en ese pecado, pero Sí. realmente dice la Biblia que yo he muerto a eso y yo ahora estoy viviendo con Cristo y que es Cristo que está viviendo en mí. Yo Amén. creo que nosotros, la única manera de nosotros como cambiar hasta cierto punto es recordar que ya Cristo ha hecho una obra completamente transformadora. Él nos dio un nuevo corazón, Mm, Él nos cambió, Él nos remedió y ahora por fe en su obra nosotros podemos caminar en obediencia y no y pedir al Señor que nos ayude a no caer en todas esas tentaciones que son súper sí. familiares para mí en la crianza. Sí, qué hermoso, ¿no? Que este mismo proceso que está describiendo el autor en este capítulo acerca de la crianza, ese es el proceso de la santificación que Dios está haciendo en nosotros. Mm, Y estamos participando de lo mismo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, a mí por lo menos me ayuda entenderlo de esa forma. Y cuando el principio de este capítulo dice que debes estar comprometido como padre a la crianza a largo plazo, mm. bueno, estoy comprometida al cambio progresivo que Dios quiere hacer en mí, porque si es así, eso me va a ayudar mucho a estar comprometida a ese proceso en Mm, la vida de mis hijos. Así que y yo creo que nosotros, que es bueno que nosotros recordemos como que porque el Señor, aún, eso mismo de una dosis de humildad, como cuáles son áreas que el Señor tiene años trabajando conmigo, que son áreas de debilidad sí, y que digo, quizás mis ojos el Señor los ha abierto más y yo quizás me arrepiento más rápido o quizás ya yo tengo una mejor idea de cómo luchar contra ese pecado, pero de que ahí la lucha sigue está. ahí, Sí, sigue. ahí está. Entonces, eso me llena de compasión hacia mis hijos también, como que a Ajá. veces nosotros queremos como que sean robots. A mí me pasa Sí, mucho eso, como que yo sí, quiero que mis hijos como que, pero no, sí, muévanse, siéntense, como no me respondan nada. sí.
Pero el Señor no me dio robots, ¿no? Él me dio No, 3 niños con sí. almas humanos. Gloria a Dios que son Sí, humanos. sí, sí. Y Dios no nos trata así. De hecho, Dios nos sigue dando gracia después de 20, 30, 40 años de luchar con lo mismo. Ahí está la gracia de Dios. Y así también podemos imitar esa gracia en nuestros hogares. Ujú. Bueno, gracias, Alim. Ya se nos ha acabado el tiempo, yo creo. Pero muchas gracias por compartir tu corazón con nosotros, por estar aquí No, acompañándonos. ay, gracias de verdad a ti por acompañarme, digo, por invitar. Gracias por invitarme. Yo muy contenta de poder hablar un poquito contigo y ahora también me siento tan animada con el tema de Amén. recordar todas estas verdades. Todos necesitamos estos recuerdos siempre. Bueno, Ujú. entonces terminamos este tiempo recordándote que está la guía de estudio disponible en la publicación de nuestra página donde está este episodio número 56 para que lo busques. Y te recuerdo que pases un tiempo contestando esas preguntas junto con tu esposo, tu esposa, si puedes, con tu grupo de estudio y que podamos contemplar este proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas y que podemos participar en ese proceso en la vida de nuestros hijos. Gracias y que Dios te bendiga mucho esta semana. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.